tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Estamos felices de que el Señor nos permita reunirnos para adorar a nuestro Dios. Y qué hermoso es cuando tenemos niños en medio nuestro. Nos alegran el corazón. Nos hacen pasar rabia, pero también nos alegran el corazón. Sí. ¿Para qué vamos a mentir? Hoy día, mis hermanos, quiero invitarlos a ver una historia que en lo particular me pareció bien curiosa. ¿Cuántos de ustedes han tenido algún conflicto en sus vidas? ¿Alguna pelea? El computador está medio malo, así que está sonando. Muchos de nosotros hemos tenido algún conflicto en algún momento en nuestras vidas. Y Hechos 15 nos relata de un gran conflicto, de lo que podríamos catalogar como la pelea del siglo. Casi siempre este título se las llevan las peleas de boxeo, en donde dos grandes exponentes del boxeo se enfrentan. Y hoy vamos a ver cómo dos grandes, para nosotros, para los cristianos, dos grandes exponentes del cristianismo, se enfrentan en un conflicto. No sé si ustedes han leído este pasaje, pero si no, sorpréndase. ¿Ya? Vamos a leer Hechos 15, del versículo 36 al 41. Mantenga su Biblia abierta, búsquelo mientras tanto. Solo mencionar que este capítulo 15 comienza diciendo que habían algunos judíos cristianos que decían que para poder ser realmente salvos hay que circuncidarse. Todos sabemos lo que es la circuncisión, ¿cierto? Si no, le podemos preguntar al presbítero César. Pablo y Bernabé, que son unos personajes que aparecen aquí, se oponían a esto y discutieron con estos cristianos judíos que decían que para ser salvo hay que circuncidarse. Se nos narra que fue tanta la discusión que los líderes de esa localidad mandaron esta disputa, este conflicto, ante los apóstoles y ancianos. Cuando llegaron ante los apóstoles y ancianos, algunos fariseos, que también estaban creyendo en la fe, insistían que para ser salvo había que cumplir con este rito de la circuncisión. Se discutió, se llegó a un consenso en donde no se les podía no se les pediría a los nuevos creyentes que se circuncidaran, sino que se preocuparan de realmente poner su fe en Jesucristo. Debido a eso, Pablo y Bernabé siguieron predicando y anunciando el Evangelio de nuestro Señor. Y es así como llegamos a nuestros versículos, versículo 36 al 41, que dice así. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. El propósito, mis hermanos, de este sermón es descansar en que la misión es de Dios. Descansar que Dios es el que tiene el control de su misión. Para esto vamos a observar 3 puntos. Un desacuerdo dividido, un desacuerdo radical, un deseo dividido, un desacuerdo radical y una misión fundamental. Veamos nuestro primer punto.
un deseo dividido, los versículos 36 al 37. ¿Qué vemos nosotros en nuestro texto? Vemos que el apóstol Pablo le dijo a Bernabé que se fueran a visitar las iglesias fundadas durante el primer viaje misionero, que fue por Chipre y en el sur de Galacia. Y no es raro este deseo en Pablo. Más adelante, cuando él es apóstol y planta otras iglesias y escribe otras cartas, vemos que él mantuvo siempre un amor específico, un amor pastoral a las iglesias plantadas y que seguía preocupándose por ellas, orando constantemente por ellas. Es lo que nosotros vemos en cada carta de Pablo al comienzo. Romanos 1:9, Primera de Corintios 1:4, Filipenses 1:3. Vemos cómo Pablo constantemente tenía este corazón pastoral y oraba y se preocupaba por las iglesias. Y aquí solo un paréntesis, mis hermanos. Yo sé que nosotros no estamos plantando iglesia, que a lo mejor ninguno de nosotros ha plantado una iglesia todavía, pero les pregunto lo siguiente: ¿estaremos orando por nuestra iglesia? ¿Estaremos orando por otras iglesias? Llevamos alrededor de 5 a 6 domingos orando por otros hermanos, por otras iglesias. Pero la pregunta es, ¿seguimos orando por estas iglesias cuando nos devolvemos hacia nuestras casas a enfrentar nuestra cómoda realidad? ¿Oramos realmente por esta nuestra iglesia para que el centro de nuestra adoración sea el Señor? ¿Para que Él capacite a sus líderes? ¿Para que Él sea exaltado? ¿Para que no nos convirtamos simplemente en un museo o en un club social y seamos realmente iglesia del Señor? Nosotros vemos en nuestro texto que Pablo tenía un deseo. ¿Y cuál era este deseo? Visitar a las iglesias que habían formado durante su primer viaje misional o su primera gira misionera. Y el versículo 36 dice, vamos a visitar a los hermanos. ¿Para qué? Para saber cómo están. Pablo siempre mantuvo una preocupación hacia las iglesias plantadas y hacia los hermanos de cuyas iglesias. Y nuestra historia nos dice que Bernabé estaba de acuerdo con esto. Pero aquí empieza el desacuerdo. Bernabé quería que llevasen a un personaje llamado Juan Marcos. Y este aparece en unos capítulos anteriores, no sé si ustedes lo leyeron, en el capítulo 13. Y se nos dice que él fue el que se devolvió en su primera gira misionera. A Pablo entonces no le gustó esta idea. Versículo 38 específicamente nos dice, a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y aquí quiero que noten algo paradójico. El que estaba demostrando preocupación pastoral por los hermanos en las iglesias plantadas, aquellas iglesias que él fundó, no sintió la misma preocupación pastoral por Juan Marcos. Se nos cayó el ídolo. Pablo no quería llevar a Juan Marcos porque en medio de la misión se devolvió. Abandonó la obra, abandonó al equipo. Y no sabemos por qué realmente Juan Marcos abandonó al equipo, pero sí Hechos nos relata que los abandonó en Panfilas. Esta era una ciudad difícil, donde había muchos ladrones, donde mataban a muchas personas. Posiblemente sintió miedo. No sabemos. Lo que sabemos fue que abandonó a la iglesia, abandonó a sus hermanos, abandonó al equipo que se estaba esforzando por predicar y anunciar el evangelio. Queridos hermanos, el que trabaja para el reino de Dios debe aprender muchas cosas. Será criticado. Debe aprender a aguantar la persecución. Debe perseverar.
debe amar a Dios y no solo a las personas. Muchos misioneros, cuando se les preguntan por qué quieren ir a misionar, ellos dicen, porque amo a las personas que se están perdiendo. Pero el amor se acaba cuando esas personas a las que le fue a predicar lo tienen atado y le están pegando y están a punto de matarlo. La respuesta correcta de por qué salimos a predicar, mis hermanos, es porque amamos a Dios, porque entendemos cuál es nuestra misión, porque entendemos lo importante de anunciar que Jesucristo es Señor y Salvador. Debemos sufrir como buenos soldados de nuestro Señor Jesucristo. Yo me entretuve mucho en la preparación de este sermón porque me imaginaba los diálogos que seguramente Pablo y Bernabé tuvieron. Y nosotros vemos en nuestro texto que Pablo le dice a Bernabé, Marco no es una persona confiable. Él no cumplirá con la misión. Cuando las cosas se pongan difíciles, ¿qué es lo que va a hacer? Se marchará, nos abandonará. Pero Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Quería darle una segunda oportunidad. Y esto porque el carácter de Bernabé era mucho más sensible en ese momento que el de Pablo. En Hechos 4:36 nos dice que Bernabé tenía una gran personalidad porque animaba a otros, los confortaba, los ayudaba. ¿Ustedes se acuerdan quién fue el que ayudó justamente a Pablo cuando recién se convirtió? El que habló bien de él para que se pudiese acercar a los discípulos, porque los discípulos temían de Pablo. Justamente fue Bernabé. Y podríamos parafrasear que Bernabé le dice a Pablo, Juan Marco a lo mejor falló. Es joven. Tal vez no cumplió con su deber. Todavía es inmaduro. Pero todos fallamos. Bernabé le dice a Pablo, vamos a trabajar con él. Vamos a levantarlo. Ese hombre algún día puede ser de gran utilidad para la iglesia y para la misión. Pero Pablo se niega rotundamente a su petición. Pablo estaba enfocado en las misiones. Él tenía un trabajo que cumplir y no lo haría con alguien que los abandonó a la mitad del camino. Lamentablemente, mis hermanos, este conflicto no se convertiría solo en un deseo dividido. Yo quiero llevar a Juan Marcos, tú no quieres llevar a Juan Marcos. Sino que también vemos en nuestro texto que este conflicto y esta pelea hizo que hubiera un acuerdo radical. Versículos 38 y 39. Dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Si nosotros pudiésemos invitar hoy, para hablar de este caso, a Pablo y a Bernabé, ¿por cuál te inclinarías tú? Podríamos decir a Bernabé, porque quería darle una segunda oportunidad. A lo mejor podríamos decir Pablo, porque es cierto, si a mí me pasara, yo también dudaría de llevar a este que ya nos abandonó. El tema, mis hermanos, es que el desacuerdo que nosotros vemos en nuestra historia tiene que ver con el pecado, con el carácter pecaminoso que tenemos nosotros como seres humanos, ya que siempre miramos las cosas desde una perspectiva propia y no bajo la perspectiva de nuestro Dios. Nuestra perspectiva, nuestras opiniones son pecaminosas. Nuestro corazón es engañoso y somos llevados por nuestros deseos malignos. Queridos hermanos, tengamos cuidado con pensar que todo lo que nosotros creemos y hacemos es lo correcto. Coloquemos todas nuestras opiniones,
todo lo que nosotros creemos que es correcto, así debe funcionar la iglesia. Esto es lo que realmente tienen que hacer los líderes. Así debería funcionar una comunidad. Pongamos todas esas opiniones bajo la palabra de nuestro Dios y preguntémosles a nuestro Señor qué es lo que Él piensa y no nosotros. Y sabemos, mis hermanos, que es normal en nuestra condición pecaminosa tener desacuerdos, tener conflictos. Pero cuando estos desacuerdos llegan a un conflicto tan radical, hay que tener cuidado. Sobre todo si termina en una división. Es algo terrible, mis hermanos, cuando el desacuerdo llega a una división. Pero esto sucede muchas veces. Ya ha sucedido incluso en nuestra historia como IPCH. Por lo menos recuerdo 3 divisiones en la historia que hemos tenido como IPCH, en donde han surgido otras iglesias. ¿Y acaso no hay conflictos y desacuerdos en nuestras vidas también? Desacuerdos que llegan a tal punto en donde ocurre la división. Como iglesia, ¿acaso no hemos enfrentado desacuerdos que nos hacen separarnos como hermanos? Y en vez de trabajar juntos para el avance del reino, para el crecimiento, trabajamos por separados, por causa de nuestro pecado, por causa de creer que mi convicción, que mi opinión es la correcta. ¿Acaso no se han producido divisiones por pensar que lo que piensa el otro está mal? ¿Es incorrecto? ¿Y qué hacemos? En vez de agotar esfuerzos por solucionar el problema, por arrodillarnos para que Dios nos dé la solución, para conversar y llegar a un acuerdo, ¿qué es lo más fácil? Que cada uno tome caminos diferentes y siga avanzando. Esto es justamente lo que hicieron estos hombres. El versículo 39 nos dice que lamentablemente hubo un desacuerdo entre ellos que llegaron a tal punto en donde se separaron. Y la palabra en griego que hace referencia a desacuerdo es una expresión fuerte. Indica una explosión conflictiva de emociones y de palabras chocantes. El desacuerdo fue tan fuerte entre Pablo y Bernabé que se separaron 2 siervos que habían trabajado por años, mis hermanos, en el ministerio. No estamos hablando de 2 personas que se conocieron un tiempo y se separaron. Habían pasado por muchas plantaciones, seguramente por muchas necesidades, seguramente tenían muchas historias entre ellos. Pero el desacuerdo, el pecado hizo que estos hombres se separaran. El desacuerdo que se menciona aquí implica una opinión radical, una opinión diferente de forma radical. De esas en donde la sangre hierve y se sienten esas hormiguitas subiendo por nuestro cuerpo. Y aparece el Caín que todos tenemos dentro, que no se quiere someter a la palabra del Señor, que no quiere cuidar a su hermano y a su prójimo, sino que quiere hacer su voluntad, porque piensa que su voluntad es la correcta y la perfecta. En este momento es cuando las peleas, cuando en medio de las peleas se dicen cosas que dañan profundamente al otro. Aquí es cuando las circunstancias se escapan de nuestras manos y luego lamentamos grandemente. Este es el punto en donde la relación se quiebra y ocurren las separaciones. Mis hermanos, no es bueno cuando el enojo sube a tal punto que la relación se rompe por causa de nuestro pecado. Debemos, cada uno de nosotros, aprender a ser pacientes.
Debemos aprender a tratar con el desacuerdo de una manera que agrade al Señor, ya que muchas veces la carne sale victoriosa en estos conflictos. ¿Quién es capaz de con humildad decir, puede ser lo que tú me estás diciendo sea correcto? Puede ser que a lo mejor mi actitud no es la mejor. Oraré, meditaré con el Señor de esto para tratar de mejorar. O cuando nos enfrentan y nos dicen algo, lo primero que hacemos es defendernos. Somos así, mis hermanos. Nuestra naturaleza es a justificar nuestras malas opiniones y nuestras obras, creyendo que tenemos la razón siempre. Esta pelea entre Pablo y Bernabé fue tan intensa que se separaron el uno del otro, desobedeciendo, mis hermanos. Yo quiero que ustedes puedan ver la importancia, lo delicado de esta situación. Estaban desobedeciendo la unión que el Espíritu Santo había realizado en Hechos 13 para que predicasen el Evangelio. Fue Dios mismo quien los unió para una misión. Y por causa de su pecado, por causa de creer que tenían la razón, se separaron, desobedecieron al Señor. ¿Qué refleja todo esto, mis hermanos? Que a pesar que pueden ser considerados en la historia grandes hombres de Dios, son pecadores. Fueron pecadores. No son grandes hombres de Dios. Es un Dios grande trabajando con pequeños hombres. La historia justamente refleja cómo un gran Dios encamina todo a su hermosa y perfecta voluntad. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, mis hermanos, si la continuidad de esta iglesia dependiera del pastor y de sus líderes, créame que ya no estaríamos aquí. La iglesia depende del Señor. El avance del reino depende del Señor, no de nosotros. Nuestra historia habla de dos grandes predicadores, de dos líderes espirituales que no pudieron resolver un conflicto, mis hermanos. No lograron resolver un conflicto. Y esto fue brindarle argumentos a los enemigos del Evangelio, para que hablen mal del cristianismo y de Dios. Cuando nosotros no somos capaces de solucionar los conflictos, cuando ocurren divisiones en la iglesia, hay gente que está mirando, no tan solo de la iglesia, sino que de afuera. Y todo eso causa que las personas que están mirando desde afuera digan, para pasar por eso y para ser como ellos, prefiero no ir a la iglesia. Prefiero no vivir el supuesto evangelio que ellos practican. Nuestro pecado tiene más consecuencias de las que nosotros logramos percibir, mis hermanos. Pero lo bueno de todo es que nuestro Dios es hermoso, es soberano. Y aún en estas circunstancias llenas de pecado, Dios demuestra su amor, demuestra su gracia y hace algo bueno de los errores humanos. Dios, mis hermanos, es increíblemente sabio y transforma lo malo en bueno. Transformó esta división en una misión fundamental. Versículo 40 y 41. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor.
y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Hermanos, estos dos hombres fallaron, pecaron. No podemos justificarlos de ninguna forma. Por más que podamos levantar argumentos en decir Pablo tenía razón o Bernabé tenía razón, fallaron. Pero Dios convirtió este conflicto en una bendición para las iglesias y para el cumplimiento de la gran comisión. Solo me gustaría destacar aquí que a pesar de que ambos discutieron, a pesar de este gran conflicto, de esta gran discusión y problemática, ellos siguieron con el cumplimiento de la gran comisión, porque dentro de todo sabían que había una misión fundamental que cumplir. Bernabé con Marco no se quedaron en sus casas descansando o de vacaciones recorriendo los mejores lugares de la zona. Lo que vemos es que Bernabé toma a Juan Marco y se van a trabajar a Chipre. Y por otro lado vemos a Pablo y tampoco vemos que él se detuvo, sino que siguió trabajando para que el reino de Dios avanzara. ¿Y por qué menciono esto, mis hermanos? Porque la misión de Dios no se detiene con nada. La misión de Dios no se detiene con nada. El crecimiento de su iglesia, de su reino, no depende de nosotros. Dios nos utiliza para que esto suceda, pero la misión es de Dios. El plan es de Dios, no de nosotros. Ahora, no creamos que esta misión no se detuvo porque estos hombres fueran increíbles, o porque fueran extraordinarios, o porque tuvieran superpoderes, porque ya vimos que dejan mucho que desear. Esta misión no se detuvo, mis hermanos, porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque Dios los motivó para seguir adelante. Qué bueno es saber que Dios es el que tiene el control de la historia. Esta no es una misión pensada ni creada por hombres. Es una misión que viene desde el corazón de Dios, confirmada en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tengamos presente que Dios hizo que esta discusión, que este conflicto formado por corazones perversos y pecaminosos, se transformara en una bendición para las iglesias. Fíjense que incluso Dios brinda nuevos personajes y nuevos trabajadores para esta misión, para el crecimiento de su reino. Por eso vemos que Bernabé se queda con Juan Marco y que Pablo toma a Silas, quien era un líder y un profeta, lo que hacía que fuera un excelente colaborador para este trabajo. Vemos a Pablo y a Silas visitando a más iglesias de lo que se habían propuesto en primera instancia. El plan que tenía Pablo al comienzo de nuestra historia era visitar a las iglesias que habían fundado en su primer viaje misionero. Pero debido a este conflicto, y ya que se separaron, a Pablo se le dio la oportunidad no solo de visitar a las iglesias que había fundado con Bernabé, sino también visitar iglesias que él había fundado, haciendo entonces de esta segunda gira algo más extraordinario de lo que habían pensado, porque estaba bajo la voluntad y el plan de nuestro Dios. ¿Estamos con esto avalando las divisiones? No. ¿Estamos diciendo que si tienes algún conflicto puedes marcharte porque de todas formas Dios te bendecirá? No. ¿Estamos diciendo que lo que ocurrió con Pablo y Bernabé fue bueno? No.
Todo esto fue de bendición, mis hermanos, porque Dios es el que tiene el control de todas las cosas. Porque Él es el soberano de todas las cosas y de la historia. Solo porque Dios perdona nuestra inmadurez y nuestro egoísmo. Solo porque Dios no falla y su misión es fundamental. ¿Te has preguntado si habías escuchado esta historia o si la habías leído? O ahora a lo mejor. ¿Qué pasó con nuestros personajes? ¿Qué pasó entre el conflicto de Pablo y Juan Marcos? Timoteo 4:11 dice lo siguiente: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Perseveraron. Pablo, Bernabé y Juan Marcos fueron restaurados. No sabemos cuándo ni cómo, pero fueron restaurados. Dios restauró estas relaciones quebrantadas. Dios unió nuevamente a los que jamás pensábamos que iban a unir. ¿Y sabes por qué se unieron? ¿Y para qué se unieron? Para el avance del reino de nuestro Dios, para trabajar en la obra de nuestro Señor Jesucristo, para llevar a cabo el mandamiento de predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué ministerio? El de predicar la palabra con fidelidad, arriesgando incluso la vida. Que nada, mis hermanos, que nada ni nadie quite de ti el deseo y la convicción de predicar el Evangelio y las hermosuras de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Amado Señor, delante de ti vamos con un corazón agradecido.